Nosotros hoy en el espacio de la entrevista vamos a abordar diferentes temáticas que tienen que ver con finanzas públicas y presupuesto. Le explicamos a continuación. El Ministerio de Hacienda reclamó al FMLN la devolución de $2.671.945.26 en concepto de anticipo de la deuda política entregada por las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019. El partido de izquierda debe devolver esa cantidad por los votos que no obtuvo en los pasados comicios. La ley de partidos políticos en el artículo 58 estipula que el FMLN tenía 90 días a partir de la fecha en la que el Tribunal Supremo Electoral declarase firme los resultados de las elecciones para pagar el monto que le adeuda al Estado. Ese plazo inició el 7 de febrero. Y es que durante la campaña electoral el Estado le desembolsó al ex partido de gobierno la cantidad de $4.715.712 en concepto de deuda política adelantada. Otro tema que tiene pendiente a esa cartera de Estado es la elaboración del presupuesto general de la Nación. Las instituciones de gobierno tienen más de un mes para presentar el proyecto a la Asamblea Legislativa. La semana anterior, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo que el presupuesto de 2020 contemplaba una reducción, mas no una supresión de la partida secreta. Declaraciones que fueron criticadas por muchos, pues recordaron que una de las promesas de campaña del presidente Nayib Bukele, precisamente, era eliminarla. Respecto a esto, Bukele aseguró que se eliminarán los gastos reservados de la presidencia de la República, tal como lo prometió durante la campaña electoral. A través de un tuit escribió sobre la partida secreta: por supuesto que la vamos a eliminar. Fue una promesa y lo vamos a cumplir, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, son algunos de los temas que estaremos abordando durante los próximos minutos. Para eso le doy la bienvenida a nuestro invitado, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Célida. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Como siempre, es un gusto estar atendiéndolos y estamos aquí para cualquier comentario. Muchas gracias, ministro. Bueno, quiero comenzar con esto que se ha conocido durante las últimas horas, que han solicitado ustedes como Ministerio de Hacienda al partido FMLN la devolución de más de $2.6 millones que fueron entregados en su momento como anticipo de la deuda política. Esto entendemos que es algo que está dentro del marco de la ley. Pero queremos que nos explique qué es lo que ha ocurrido, porque sí se ha solicitado esta devolución que no se hizo efectiva en el tiempo estipulado, es decir, en el tiempo que otorga la ley, y qué es lo que procede en ese caso. Efectivamente, Célida, es importante hacer algunos comentarios al respecto. El año pasado, más o menos ahí por el 18 de octubre, el partido del FMLN nos hace la solicitud del anticipo de la deuda política y ahí el Tribunal Supremo Electoral nos informa, digamos, que en base al número de votos que se percibió de la última elección de presidentes, a ellos les correspondía más o menos un poco más de $4 millones. Después de las elecciones de febrero, el Tribunal Supremo Electoral vuelve a informar, digamos, de cuántos son los votos reales que el partido FMLN logra obtener, y es así que ellos tuvieron un poco más de 389,000 votos, lo que hace un valor cercano a $2.043.000. Eso implica que la deuda política se había dado más de lo que correspondió en la elección de este año, y le tocaba una devolución de 2.67 millones por ese anticipo de deuda que recibió. ¿Eso ocurre siempre y con todos los partidos políticos? Eso ocurre con todos los partidos políticos, y a los partidos políticos que sobrepasan, digamos, incluso el Estado tiene que darle más de lo que se le había entregado, y a los que no logran los votos que lograron en la elección anterior, pues tienen que darse el proceso de devolución. Ya como dice, digamos, el inicio de la entrevista, el artículo 58 nos habla de que una vez que el tribunal confirma, digamos, el número de votos que tiene cada partido,
entonces tiene que dar una certificación, digamos, no es el anuncio que se da en los medios, sino que es una certificación por escrito, que el tribunal confirma el número de votos. Entonces se le solicita a partir de ese día, los 90 días, para que los partidos puedan devolver, en este caso el partido del FMLN. Con fecha 14 de mayo, nosotros le informamos, digamos, al partido que se estaba por cumplir, digamos, la fecha al 3 de julio y que era importante pues que se hiciera efectivo el reembolso y que de lo contrario pues íbamos nosotros a tomar, digamos, la fianza de una compañía de seguros pues que fue con la que ellos avalaron el anticipo. La aseguradora también nos mandó, digamos, una solicitud de prórroga. A ellos les dijimos que no, la ley no contempla, digamos, ninguna solicitud de prórroga que pueda ser admisible por parte del Ministerio de Hacienda. Y entonces nos corresponde, digamos, solicitar a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda que ejecute, digamos, la fianza de la aseguradora e informar, digamos, a la Fiscalía General de la República el proceso en el cual pues estamos, es decir, no hemos recibido, digamos, el desembolso por parte de la aseguradora, ya estamos fuera de plazo, ¿verdad? Y también hemos informado a la Fiscalía al respecto. ¿Es la primera vez que esto ocurre y ocurre solamente con el FMLN? Bueno, sí, efectivamente es la primera vez que ocurre y, digamos, no ha ocurrido con ningún partido. Y en este caso, ¿qué procede? Porque ya el plazo venció y usted decía, estamos enviando un informe, es decir, solo están informando a la Fiscalía, no están pidiendo que ellos también procedan. Efectivamente, es decir, estamos notificando a la Fiscalía que hemos ejecutado desde la cobranza de la tesorería y no hemos tenido efectivo, ¿verdad? Y que ahora le compete, digamos, a la Fiscalía ejecutar la fianza, digamos, en el Departamento de Bienes del Estado, que asegura los bienes del Estado, digamos, son ellos quienes tienen que asegurarse que los recursos entren. Ahora, usted decía que la aseguradora solicitó una prórroga o una serie de plazos para poder cubrir esa cantidad de dinero. Estamos hablando de más de 2 millones de dólares. Sí. ¿Han intentado ustedes o usted personalmente como ministro acercarse a las autoridades del FMLN para consultar qué ha ocurrido, si ellos tienen la disposición también de cubrir estos fondos? Realmente ellos no hemos tenido una plática directa al respecto, digamos, ha habido un cruce de cartas. Entiendo que esta semana he recibido el día viernes una nota, digamos, por parte de la diputada Nidia Díaz, no sé si ese es el contexto de lo que se quiere platicar, pero ellos me están solicitando una reunión para esta semana, tengo que ver un poco el trabajo que hay en agenda porque estamos justamente en la revisión del presupuesto, ¿verdad? Y pues no sé si ese era el tema a tratar, pero sí ya me hicieron una solicitud. Hablemos ahora de las finanzas del Estado. Me llamaba un poco la atención que el ministro de Trabajo publicaba y compartía con los medios de comunicación que encontró la cartera en quiebra financiera, decía él, y mencionaba que con un presupuesto anual de 15 millones de dólares, del cual se destina un 85% para el contrato colectivo y el 15% restante en bienes y servicios, los cuales, decía, ya fueron utilizados con anticipo. El déficit, asegura, es de 6 millones de dólares. ¿Qué acciones en este caso se pueden implementar? Y también conocer si ustedes ya tenían acceso a esta información, si estaba dentro del conocimiento del ministerio que estaba ocurriendo esto. ¿Qué hacen ustedes también como ministerio o qué pueden hacer? Bueno, yo creo que el ministro de Trabajo se estaba refiriendo a los recursos que se podrán solicitar o él podría estar solicitando para el próximo año, pero si hablaba de déficit, pero creo que se este refiere año, también digamos, a la forma en la que él encontró el este ministerio. año no había un desfinanciamiento porque los recursos que hacían falta en el rubro de bienes y servicios estaban siendo comprometidos a través de las economías salariales que se tenían en esa cartera de Estado, ¿verdad? Y digamos con eso se cubría, digamos, el 100% de los gastos que estaban en el presupuesto. Esa es la situación. Yo entiendo pues que efectivamente hay
muchas necesidades en todos los ministerios y el Ministerio de Trabajo no deja de ser primordial, ¿verdad? Y que para poder cubrir, digamos, más de las necesidades que ya se tienen en el presupuesto, pues sí, ellos nos han mencionado que tienen una necesidad. Digamos, para este año incluso hemos logrado trabajar en la medida en que sí va a haber necesidad de hacer un refuerzo de bienes y servicios porque las economías salariales se le fueron disminuyendo. Entonces es algo que ustedes van a tomar en cuenta nada más para el próximo presupuesto que se estaría presentando en Para septiembre. El próximo presupuesto sí, el ministro ya platicamos, digamos, y hemos visto, digamos, una necesidad de algunas áreas importantes que él considera y algunos convenios a los cuales el Ministerio de Trabajo está comprometido a pagar. Hablemos ahora sobre los gastos reservados, porque el presidente fue enfático en que él va a cumplir su promesa de campaña de eliminar cualquier forma de otorgar fondos que no hayan sido auditados hasta este gobierno. ¿Esto va a representar un aumento para diferentes partidas en el presupuesto? Bueno, como dijo el presidente, ¿verdad? Es su promesa de campaña eliminar la partida de gastos reservados. Digamos, él habla de una partida, digamos, que incorpore los gastos reales de Casa Presidencial, de Presidencia de la República, que es el nombre de la cartera. Y en ese sentido, pues nosotros vamos a hacer el presupuesto tal como él nos lo indique, tal como su equipo financiero lo indique. Así nosotros vamos a respetar, digamos, cualquier cambio. Supongo que el término organismo de inteligencia del Estado, pues ese se mantiene, digamos, pero habrá que ver cómo se reparten los rubros según la clasificación económica del gasto, tanto en salarios, tanto bienes y servicios, tanto intereses, tanto es inversión pública. Digamos que se manejó en algún momento como gastos reservados, una cantidad de dinero de la cual no se exponía para qué se utilizaba. Entonces, por eso consultaba, en realidad los gastos reservados se mantienen, es decir, siempre hay una razón por la cual se utiliza ese fondo. El tema es que ahora sí van a ser auditados, ahora sí se va a declarar. Efectivamente, el presidente ha mostrado bastante apertura en el tema de auditar los gastos, es decir, yo creo que si es algo que él está mencionando con fortaleza, pues seguramente así lo hará, ¿verdad? En todo el mundo, digamos, esa partida, digamos, que está a la orden presidencial para gastos de inteligencia del Estado, siempre ha existido, ¿verdad? Y lo que el procedimiento siempre es, digamos, buscar mecanismos de auditoría en el mundo para poder que los países, digamos, auditen esas partidas. En este caso, pues el presidente ha mostrado total transparencia, ¿verdad? Y seguramente así va a ser. Hablando de presupuesto, septiembre es la fecha en la que vamos a conocer los detalles y algo en lo que ustedes ya están trabajando, pero la pregunta es si incrementan carteras como seguridad, salud, educación, en las que se ha hecho énfasis. De hecho, pues ya conocemos el Plan Control Territorial, que es una de las, digamos, uno de los ejes principales en los que se está trabajando en este momento. Bueno, Célida, la verdad es que siempre, digamos, las carteras prioritarias tienden a generar leves incrementos, tanto del lado de bienes y servicios como del lado de inversión pública, es decir, eso es normal. En el caso particular, pues, de salud o de PNC hay siempre un incremento de salarios que acompaña, digamos, cada año el presupuesto. Este año seguramente no va a ser distinto, solo que los ministerios se han encargado de trabajar, digamos, cuáles son esos programas, esas áreas estratégicas en la cartera en la cual ellos van a desempeñar, digamos, un rol distinto, un rol diferente respecto a lo que se ha venido haciendo. Entonces, ya nosotros estamos en reuniones bilaterales, participa, digamos, Casa Presidencial, participa el Ministerio de Hacienda, con la cartera de Estado. Estamos tratando de hacer 2 o 3 reuniones diarias para poder avanzar con todas las instituciones públicas de las cuales hay que preparar un presupuesto.
y tratar de entender, digamos, cuáles son las necesidades, orientaciones que ellos van a llevar a cabo el próximo año. Y en ese sentido, sí, digamos, claramente estas carteras tendrán un refuerzo importante en infraestructura escolar, en medicamentos, en acciones de seguridad, es decir, sí habrá, digamos, un incremento, pero hay que reconocer que los recursos del Estado son limitados, ¿no? Entonces, y sobre esa base también nosotros tenemos que dar garantías de fiel cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que a todos los ministros les hemos hecho ver, digamos, que hay una cláusula importante en la ley que dice que el gasto de consumo o el gasto de salarios y bienes y servicios no puede crecer más que la economía. ¿Por qué? Porque no seríamos sostenibles en el tiempo si el gasto de consumo es mayor a lo que la dinámica económica nos está diciendo. Y en ese sentido, pues sí hay restricciones fiscales que nos deben de garantizar, digamos, que este país sigue siendo sostenible y que sus finanzas públicas son estables. Ahora, el año pasado, más o menos en esta fecha, justo conversábamos sobre el tema del presupuesto y usted nos explicaba que, bueno, incrementaba también porque se estaba incluyendo el gasto, que era algo que no se había incluido antes, un tema de préstamos ahí que incrementaba sustancialmente el presupuesto. ¿Creeríamos que baja entonces este año porque ya no se tendría que incluir esa parte? Bueno, el presupuesto de este año, Célida, son más o menos un poco más de 6.700 millones. Entonces sí va a haber una disminución con respecto a ese monto, pero también hay que recordar que hay distintos gastos en el tiempo, ¿no? que aumentan de un año en otro. El primer gasto, quizás el más importante, es el incremento que hubo del FODES, del ingreso para los municipios, que es del 8, digamos, al 10%, y esos son prácticamente 122 millones adicionales a lo que ya tenía el incremento de FODES, y eso sí genera, digamos, una parte importante del presupuesto, ¿no? Así también, digamos, el gasto de pensiones incrementa 71 millones. ¿Verdad? La deuda pública seguramente va a incrementar entre 60 y 70 millones. Entonces, ya eso suma, digamos, son gastos reconocibles, digamos, a los cuales nosotros tenemos que incorporar el presupuesto sí o sí, ¿no? Entonces, realmente estamos haciendo un gran esfuerzo con Presidencia de la República, con la jefe de gabinete y con los ministerios, de tal manera de estudiar realmente qué cosas son prioritarias y qué cosas no son prioritarias para cada cartera, de tal manera que podamos definir si en algunos casos pues podemos hacer mayor eficiencia de los recursos. Estamos revisando los bienes y servicios a detalle, Célida. En las negociaciones anteriores de presupuesto siempre nos toca, digamos, ver con los partidos políticos los gastos detallados de cada cartera, que es una cosa ínfima. Contablemente hay una cantidad de rubros muy pequeños. Entonces, ahora nos estamos dando ese trabajo con las carteras de Estado. Yo le pedí a los ministros, miren, vayan y revisen realmente los detalles y se van a dar cuenta de cosas que pueden hacer más eficientes. Excelente. Bueno, y algo que preocupa, creo yo, a todos los salvadoreños es cada vez que vemos crecer también el presupuesto. ¿Será que están pensando en más impuestos también para la población? Vamos a conversarlo cuando regresemos de la pausa. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana conversamos con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y justo antes de irnos a la pausa yo le consultaba que esto es algo que le preocupa a todos los salvadoreños. ¿Se está pensando en incluir nuevos impuestos para la población? Célida, este no es un tema, digamos, que se ha venido discutiendo a lo largo del tiempo. La propuesta, digamos, del presupuesto del próximo año sin duda no contempla nuevos impuestos, es decir, creemos que la apuesta es porque haya un crecimiento promedio, digamos, por el orden entre el 2,5% y 3%, y esa base pues nos dé la capacidad para cubrir una cantidad de gastos, digamos, que serán incorporados al presupuesto. Ese es un escenario moderado, Célida. Sin duda alguna, la apuesta presidencial es que el crecimiento económico sea
más del 3%. Y para eso, pues todas las carteras estamos trabajando y la Secretaría de Comercio e Inversión, pues sí está desarrollando un trabajo muy fuerte de comunicación con el sector privado, porque sí queremos que haya un crecimiento importante el próximo año, que despunte, digamos, la economía, y que eso nos dé una estabilidad mayor, sin que haya necesidad de recurrir, digamos, a estos mal llamados o bien llamados ajustes fiscales, ¿no? Entonces, sin duda alguna, esto es un tema importante para la estabilidad de las finanzas públicas, pero por ahora, Celida, sinceramente no estamos considerando en el concepto, digamos, de la política fiscal de los próximos años un tema impositivo. Bueno, el tema de seguridad es uno de los principales ejes de acción del nuevo gobierno. Ya vimos cómo se ha empezado a implementar este plan control territorial. ¿En qué estatus se encuentra ese préstamo que fue solicitado a la Asamblea Legislativa, su aprobación? Bueno, ahora está, digamos, un periodo en el cual el directorio del BCE se encuentra en la etapa que ellos llaman, digamos, el espacio de discusión medioambiental, digamos. Ellos tienen 30 días para discutir el tema de si el préstamo genera, digamos, un proceso, digamos, que vaya a tener un problema ambiental, y ese periodo termina, digamos, el 3 de septiembre. El 4 de septiembre el directorio en pleno del BCE aprueba, digamos, ya todos los recursos con destino específico, digamos, para el plan de control territorial, tanto de la fase 2, y a finales del mes de septiembre aprobará, digamos, también la fase 3. El 5 de septiembre, si yo tengo, digamos, la certificación del BCE, yo puedo estar en la Asamblea dejando el préstamo de los 91 millones. ¿Y eso se ha especificado, ministro? Porque era uno de los cuestionamientos que hacían los diputados en su momento, y decían, sí, pero es que se nos está pidiendo esta cantidad de dinero, pero no se está explicando para qué se va a utilizar. Cuando yo fui a la Asamblea a explicar, digamos, y a presentar que habíamos tenido ya la autorización de la línea de crédito de 200 millones del BCE, yo di una presentación muy clara, digamos, de hacia dónde se van a destinar los recursos de manera global. Ahora sí, digamos, en la primera semana de septiembre vamos a ir, digamos, con los detalles de hacia dónde se están destinando estos 91 millones, y pues seguramente la Asamblea de la Comisión de Hacienda nos mandará a llamar para que podamos explicar, digamos, a la población el destino específico de estos gastos. ¿Cuáles son los lineamientos que ha dado el nuevo gobierno en torno a la inversión pública y al manejo del gasto corriente? Bueno, sin duda este es un reto para el nuevo gobierno, o sea, la nueva administración debemos, digamos, de actuar de una forma mucho más eficiente, mucho más eficaz, de tal manera que podamos completar la ejecución del presupuesto en materia de inversión pública. ¿Y por qué digo completar, Celida? Porque año con año nosotros presentamos siempre un presupuesto de inversión cercano incluso al 4% del PIB. Entonces, incluso con el cambio, digamos, de PIB ahora, que se dio hace un par de años, ese porcentaje de PIB a lo mejor puede llegar incluso a 5%. Depende de la cantidad, digamos, que vaya para el presupuesto del próximo año. Pero a lo largo de la historia, el Estado, digamos, no ha demostrado que puede ejecutar más del 3% del PIB. Es decir, porque siempre hay, digamos, problemas en las licitaciones públicas, o la ejecución y los equipos de trabajo son muy lentos, porque no hay un seguimiento. Entonces, esas son las cosas que el presidente nos mandata a corregir, ¿no? Es decir, miren, hay que corregir estos procesos que nos hacen, digamos, ralentizar la inversión pública. ¿Por qué? Porque la inversión pública en esta administración se vuelve el catalizador de la inversión privada, es decir, es aquello que despunta, que enciende, digamos, la pólvora para que la inversión privada se restablezca en el país. Entonces, nosotros debemos de tener, digamos, las carteras de Estado, la capacidad
para poder ejecutar nuestro presupuesto de inversión pública. Y ese es un tema que pueden decir, mire, pero eso va también a incrementar el déficit fiscal. Si el déficit fiscal incrementa por deuda pública, por inversión pública, perdón, se está garantizando el retorno de la inversión en el tiempo. Y eso es lo que queremos todos los salvadoreños. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que haya producción, es que haya empleo y que haya mayor productividad. Entonces, sin duda alguna, el tema de la inversión pública va a ser una fuente de alimentación del crecimiento económico para el próximo año, pero también, digamos, en la medida que podamos incentivar la inversión privada. Celia. Ahora, no se puede hablar solamente del tema de la inversión. ¿Cuáles son los ejes a los que ustedes le apostarían para que haya definitivamente crecimiento económico? Bueno, aquí hay temas importantes, digamos, hay dos formas, digamos, de ver el tema del crecimiento. Es decir, yo quiero crecimiento económico ya y quiero crecimiento económico sostenible, es decir, de largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las inversiones que deben generar ese crecimiento de corto plazo de tal manera que yo pueda tener mayor empleo y mayor producción? Bueno, las más directas, es decir, la inversión más directa es aquella inversión que reconoce que debe generarse infraestructura, es decir, una carretera, un puente, el sector inmobiliario, viviendas, apartamentos, el sector hotelero, ¿verdad? De tal manera que incentive la construcción en el área turística. Esos son generación de empleo de corto y mediano plazo que puede durar una inversión, digamos, de 2 a 4 o 5 años, ¿no? El hacer un puente, una carretera, un hotel, o un proyecto de vivienda. Involucra la inversión privada también en este caso. No, hablando de inversión privada, es decir, pero ¿cuál es la inversión privada de largo plazo? ¿Ya? Entonces, en el largo plazo nosotros tenemos que pensar en proyectos energéticos, en proyectos industriales, ¿verdad? Que generen, digamos, que el sector privado tenga mayor énfasis en productos de exportación, cuáles son las empresas nacientes que van a generar sostenibilidad en el crecimiento de largo plazo. Entonces, sobre esa base, hay que coincidir cuál es la agenda de crecimiento, digamos, de corto plazo y de largo plazo y cuáles son los sectores que se debe incentivar y que el gobierno debe reconocer que hay que incentivar para que haya más producción y empleo en el país. Cuando usted asume como ministro, también hacía énfasis en el tema de la facturación electrónica. ¿Se sigue trabajando en este tema y cuáles serían las proyecciones a mejora en el caso de que se llegue a implementar? Bueno, ahora ciertamente seguimos trabajando en el proceso de facturación electrónica. Este es un esfuerzo que estamos llevando pues estratégicamente como un proyecto del Ministerio de Hacienda y como un proyecto de Estado. ¿Por qué? Porque es parte de el eje transversal de esta administración, que es innovación tecnológica, ¿verdad? Y sobre esa base tiene mucho sentido el tema de la facturación, ¿no? ¿No han cambiado mucho los lineamientos a partir de que se asume el nuevo gobierno? Bueno, ahora hay un ritmo mucho más acelerado, Celida. Realmente la Secretaría de Innovación está metida de cabeza, digamos, en estos procesos que tienen que ver con innovar el Estado. Y ciertamente pues ha habido mucho trabajo con ellos, no solo el tema de facturación electrónica, sino también ahora pues ellos están viendo este tema del sistema de administración financiera del Estado, el tema de la firma electrónica y le están dando, digamos, un impulso adicional a dónde se va a colocar, digamos, los servidores de data center, qué tipo de tecnología debemos tener, no pensar en una tecnología intermedia, sino pensar en una tecnología de punta, no pensar en servidores físicos, sino los que están en el cielo a través de las nubes, ¿verdad? Entonces, ese tipo de razonamientos son los que hemos trabajado, digamos, con las distintas carteras, con la Secretaría de Innovación, y que nosotros esperamos que el sistema de facturación electrónica pueda comenzar entre mayo y junio del próximo año, digamos, con las primeras grandes empresas que ya tienen sus sistemas informáticos listos, que ya, digamos, solo están esperando que el Estado, digamos, tenga la capacidad técnica para poder avanzar, y que nosotros esperamos también que esto, sin duda alguna, reconozca que hay
espacios, digamos, en los cuales podemos mejorar la recaudación, no por el hecho de cuánto vamos a controlar a los grandes, sino también cuánto vamos a controlar la cadena de valor productivo que hay desde los grandes, medianos, pequeños y micro, ¿no? Sí, porque se ha hablado mucho también de este tema de la burocracia para los pequeños, sobre todo, que sí quieren tener sus documentos en regla, pero que se les hace muy complicado. Correcto. Bueno, durante los gobiernos anteriores hubo un tema que fue muy cuestionado, que fue el de los sobresueldos. Con la entrada del nuevo gobierno, ¿usted nos puede confirmar que esta práctica ha dejado de realizarse y sobre todo porque se ha mencionado que ahora todos los gastos deben ser auditados? Bueno, Celida, yo en términos particulares o en términos personales es lo que puedo decir del pasado, digamos, lo he dicho varias veces, yo nunca he recibido un sobresueldo, he trabajado como asesor desde el 2010 y esa ha sido parte de mi trabajo a lo largo de los años, ¿no? Esta administración también debo reconocer que no tiene sobresueldos, ¿verdad? Y me parece un signo de transparencia que también la misma Presidencia de la República pues lo mencione, ¿no? Bueno, quiero agradecerle, ministro, por habernos acompañado, por esa apertura también a responder los temas que son agenda informativa y seguramente estaremos conversando muy pronto por el tema del presupuesto que será presentado en septiembre. Gracias, Celida, y como siempre estoy a sus órdenes y a las órdenes del público. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Seguimos con más de Noticiero Hechos después de